Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Hoy vamos a compartir este encuentro sobre actas notariales en materia de prueba electrónica, que como ustedes saben es una actividad de capacitación organizada por el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental de Lomas de Zamora y el Centro de Estudios Judiciales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Antes de dar comienzo, comparto con ustedes en el chat un enlace para que puedan acreditar su participación en el encuentro, completando sus datos. Esto es en el aula del campus virtual, en donde se inscribieron para este curso. Cuando demos por finalizada esta clase de hoy, van a poder completar una breve encuesta y automáticamente van a poder descargar su certificado de participación. Pero sí es importante para que puedan tener acceso al certificado que acrediten su asistencia en el formulario que pueden encontrar ya en el chat y está dentro del campus. Bueno, el espacio va a quedar abierto a preguntas para que haya un intercambio fluido entre los expositores y el auditorio, así que si tienen alguna pregunta, alguna intervención que quieran realizar, pueden levantar la mano y se les dará la palabra. Ahora bien, vamos a presentar a quien va a exponer en esta tarde. Gastón Bieli es abogado, magíster en Derecho Procesal, presidente del Instituto Argentino de Derecho Procesal Informático, profesor de grado y posgrado en diversas universidades argentinas, autor de varias obras sobre el campo del derecho informático. Más adelante se va a incorporar también Karina Salierno, abogada y escribana, doctoranda en Ciencias Jurídicas, magíster especializada en familia, infancia y adolescencia, docente investigadora y ensayista en temas de derechos humanos y tecnología. Gastón, muy agradecidos por poder contar en este espacio, a toda la gente del Consejo Departamental de Lomas, del Instituto también. Y bueno, Gastón, este espacio es todo tuyo, te escuchamos atentamente. Buenas, ¿cómo están? Un gusto. Gracias por la invitación. Ya hemos capacitado en otras veces acá, no sobre esta temática en particular. Bueno, no quiero dejar de agradecer a las autoridades, a Roberto, a quien me invitó, a todos ustedes por estar aquí presentes. Vamos a hablar sobre la temática de actas notariales en materia de prueba electrónica, un tema que, sin importar el foro, yo creo que es bastante transversal, le pega a todos de igual forma, ya sea en lo que hace a la tarea incorporativa del abogado cuando va a un escribano y hace algún tipo de certificación sobre prueba electrónica, o bien cuando se solicite un reconocimiento judicial. Yo creo que en ambas cuestiones es sumamente interesante. Preguntas, me las hacen, activan el micrófono, no tengo problema, yo respondo absolutamente todo. La charla está dividida en dos partes. Yo voy a hablar específicamente sobre un poco las cuestiones básicas que tienen que tener en cuenta tanto los magistrados como los abogados cuando tienen que encarar la parte de la preconstitución de prueba. Y ya en la segunda hora viene Karina, que ella es escribana, Karina Salierno, que, bueno, la tiene muy clara con los recaudos, ¿no? Ya más específico de lo que es la tarea notarial. Así que, bueno, gente, paso a compartir pantalla. Voy a cargar una diapositiva muy simple. La voy a dejar a disposición de la gente del instituto también para que se las haga llegar luego, así que no hace falta que tomen nota ni mucho menos. Ahí, parto. Listo. Ocultar. Bueno, mis datos de contacto, por si les presento alguna duda, no se animaron a preguntarlo ahora, me lo quieren preguntar después, lo que fuere, son estos: mi sitio web, mi correo electrónico, las cuentas de las redes sociales, por si nos quieren seguir por ahí en base a las actividades que hacemos nosotros. Caen en el QR y bueno, todos estos links los tienen a mano para el día de mañana. Bueno, gente, la charla está basada en gran parte en lo que escribimos en esta obra con Hernán Cuadri y con Carlos Ordóñez, que es el Tratado de la Prueba Electrónica. Alguno que otro lo habrá escuchado mencionar. Es una obra extremadamente completa en lo que hace a la prueba electrónica en sí, desde lo que es la incorporación hasta la valoración, pasando por la pericia, pasando por las actas notariales, yendo fuero por fuero, familia, laboral, civil, comercial, penal. Están todos los fueros representados.
todos los pasos que son necesarios para poder incorporar eficazmente prueba electrónica al proceso están. Todo el tema de la valoración en sede civil, en sede penal está, así que bueno, se los recomiendo mucho. Esta obra la vamos a actualizar dentro de muy poquito tiempo, ya mandamos el primer tomo a la editorial a editar. Yo creo que este año ya va a estar lista, calculo que a mitad de año ya tendremos todo listo para sacar la segunda edición. Si alguien tiene algún tema urgente que resolver, por supuesto yo recomiendo este material bibliográfico. El que no está apurado y quiere el día de mañana obtener la obra, le recomiendo que espere que salga la segunda edición. Bueno, a lo que nos traigo de acá, actas notariales sobre prueba electrónica. ¿Qué voy a tratar yo? Un poco lo que es el contacto entre el abogado y el cliente y cómo se va diagramando toda esta tarea de preconstitución de prueba, las problemáticas que se presentan, cómo se elabora, cómo el abogado imagina que va a ser luego esa introducción probatoria al proceso y cómo se va a ir desmenuzando, cómo se va desarrollando el día de mañana, lo que hace la estrategia procesal. Y muy por arriba, que después Karina lo va a complementar, cómo se valora la prueba electrónica. Bueno, prueba electrónica es toda aquella prueba cimentada en la información o datos con valor probatorio que se encuentran insertos dentro de un dispositivo electrónico que hubiera sido transmitida por un medio afín, a través de la cual se adquiere el conocimiento sobre la ocurrencia de hechos que las partes hayan afirmado como fundamento de sus derechos o cuestionados y que puedan ser invocados dentro de un proceso judicial. Un poco lo que es la definición teórica, ¿no?, de prueba electrónica. Ya yendo al hueso, nos vamos a referir a dos cuestiones que son basales. Primero, lo que es la instrucción civil o penal, ¿no?, en lo que hace al trabajo del abogado o del fiscal, y luego la que es la gestión de preconstitución de prueba. Me refiero a lo civil, es transversal, pero me refiero a lo civil porque, bueno, más que nada yo me dedico al foro civil. Todo lo que voy a decir acá es transversal también aplicable al foro penal. Falcón sostiene que la instrucción en el proceso civil, a diferencia de lo que sucede en el campo penal, en el sede civil estamos actuando de forma prejudicial y privada. Más que nada, el abogado concurre al escribano, por así decirlo, a realizar la actuación notarial sobre la prueba electrónica que le trae el cliente al estudio. Entonces, bueno, se diagrama la estrategia. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al escribano? ¿No vamos al escribano? ¿Vamos por acá? Vamos. Ahí es cuando se empieza uno a imaginar con ese material probatorio que a uno le llega, el primer contacto, por así decirlo, con el material probatorio, cómo luego va a canalizar la prueba del proceso. Las fuentes pueden llegar aportadas por el propio cliente, pero en muchos casos debemos salir a buscarlas, ¿no? Hay veces que hay que complementar ese material crudo que nos trae el cliente a nosotros para integrarlo con la información necesaria con el objetivo de que el día de mañana sea eficazmente valorado por el juez. Porque un perito lo pueda peritar, vale la redundancia, también de forma eficaz. El letrado litigante podrá efectuar consulta de registros, base de datos, preconstituir, bueno, vamos al escribano, preconstituimos prueba, junto con la parte de elementos probatorios, entre otras actividades. Es decir, realizamos la instrucción y también preconstituimos prueba, refiriéndonos a aquellas que son preparadas con anterioridad al juicio. Y bueno, un concepto importante al que todos estamos acostumbrados, por lo menos los que estamos aquí presentes, es el de preconstitución de prueba. Todas aquellas fuentes que fueron en cierta medida creadas sin intervención del juez. Todavía no estamos en la etapa judicial. Una carta de documento, un contrato, un acta notarial, siempre fueron los principales, en el soporte físico, ¿no?, los principales actores de la función preconstitutiva, pero hoy tenemos otro elemento que requiere un tratamiento dentro de todo especial, en base a las cualidades que lo reviste, que es el documento electrónico. Un formato diferente, versátil, flexible, dinámico, que posee idéntica eficacia probatoria que el equivalente en soporte papel, bueno, siempre que se lo logre preconstituir o integrar al proceso de forma correcta. Y en lo que hace a la labor del abogado litigante, la prueba preconstituida es la metodología primaria de materialización probatoria. ¿Está bien? Nosotros trabajamos en lo que hace la prueba documental que nos llega a nuestro cliente,
el primer vistazo que diagramamos sobre lo que va a suceder con el proceso el día de mañana, lo hacemos en base a esa documentación y lo que nos cuenta, obviamente, pero en base a esa documentación lo que nos cuenta el cliente. Cuando se efectúa el intercambio telegráfico en materia laboral o cuando se remite una carta de documento, cuando se tienen fotos del automotor con el siniestro, efectivamente estamos preconstituyendo pruebas. Los letrados deben participar en la construcción de estos actos, a menos que nuestro cliente se haya tomado el trabajo de realizarlos, cosa que es sumamente rara y excepcional, en cuyo caso cabrá su control y corrección si correspondiere o fuese posible. Bueno, y ya enfocándonos un poco en lo que es la prueba electrónica, aquel que alega o está en vistas de alegar un hecho en el marco de un pleito judicial es porque ya de alguna forma preconstituyó pruebas sobre su existencia, o al menos tiene la convicción de poder obtener esa prueba sin mayores dificultades. Pero en fuentes probatorias de origen electrónico, bueno, la tarea tiene sus salvedades, sus recaudos, que hay que tener en cuenta. Y una modalidad muy común de preconstitución de prueba, que hoy por hoy utilizan los letrados, es el acta notarial, pasado ante un escribano público, a fin de que él mismo dé fe de la información que aprecian su sentido sobre esos elementos. Se suelen emplear para correos electrónicos, redes sociales, mensajería instantánea, contenido estático dinámico de páginas web, entre muchos otros. Pero digamos que hoy por hoy, si yo me voy a qué tipo de fuero incorpora qué fuente probatoria mediante acta notarial, yo creo que en la cabeza lo tengo y lo podría llegar a decir, no hace falta, pero más o menos tengo una idea, pero no deja de salir de alguna de estas fuentes probatorias. Está bien, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, interacción en redes sociales, videos, audio, páginas de internet, contenido que a su vez sale de un intercambio de WhatsApp, que es audio, video, imágenes. Por lo general gira en torno a esto. Después, por supuesto, hay otro porcentaje de fuentes probatorias que se pueden incorporar, certificar, pero son las menos. Hay un conflicto de familia, hay un tema laboral, hay un tema penal. Bueno, la gran mayoría de esos elementos va a ser, por lo general, alguno de estos que mencioné. Bueno, algunas cuestiones que son necesarias tener en cuenta. Ustedes trasladen esto a lo que es todo después en sede judicial, lo que vendría a ser el reconocimiento judicial. Hagan un poco la traducción mental de lo que voy a comentar. Pero vamos a ver algunos problemas que se le plantea al abogado al momento de diagramar la estrategia y, bueno, tomar esa decisión, ¿no? Si voy al escribano, no voy al escribano, incorporo directo, no incorporo directo, qué pierdo, qué gano. El primer punto es la fugacidad de la prueba. ¿Está bien? Que por eso se tiende a solicitar bastante cuando se pide el reconocimiento judicial sobre algún tipo de elemento probatorio de origen electrónico que sea cuasi urgente. Hay fuentes probatorias que son más estáticas, por así decirlo, que otra. Una publicación en una red social, básicamente tenés que salir corriendo a buscar el escribano. Un mensaje de WhatsApp, tenés un lapso de tiempo, que a partir del cual el mensaje no se puede borrar más, pero si estás dentro de ese lapso de tiempo, tenés que salir corriendo también a buscar el escribano o pedir reconocimiento judicial. Correos electrónicos no, correos electrónicos es bastante estático, dependiendo también del tipo de correo electrónico, no es lo mismo cuentas masivas gratuitas, Gmail, Outlook, las más conocidas, Yahoo, que correo electrónico corporativo. Ahí ya la cuestión cambia. Páginas web, el contenido se sube, se baja sin ningún tipo de dificultad, se puede modificar absolutamente todo. Bueno, entonces hay que tener en cuenta este principio que revista toda la prueba electrónica, ya sea por cuestiones de lo que estamos hablando acá de actas notariales o por cualquier otra cuestión, que es la fugacidad. El abogado, cuando le llega este elemento al estudio, lo primero que piensa es cómo lo resguardo. ¿Cómo resguardo esa prueba? ¿Y con qué premura tengo que resguardarla? La prueba electrónica se caracteriza por su naturaleza volátil y efímera. A diferencia de los documentos físicos, los datos digitales pueden ser modificados o eliminados fácilmente sin dejar evidencia. La fugacidad de la prueba electrónica implica que, si no se toman medidas inmediatas para su conservación, la información relevante puede perderse irreversiblemente. Los datos pueden ser sobrescritos, los registros de actividad pueden expirar,
los servidores pueden actualizarse, eliminando prueba que puede ser vital para el caso. Recuerden que un principio de materia de informática es que nada se borra, todo se sobreescribe. ¿Está bien? Ese es un principio que rige toda la materia. Es decir, que es muy difícil que un contenido se borre totalmente, sin dejar rastros. Pero lo que sucede es que cuando yo, bueno, por ejemplo, borro un correo electrónico, lo que sucede dentro del servidor es que queda el rastro, pero el rastro se va sobreescribiendo y a medida que pasa el tiempo, a un especialista informático se le torna más dificultoso recuperarlo. Básicamente eso es lo que pasa, no es que se borró y desapareció. En algunos casos sí, cuando se borra de una determinada manera, que es más que nada de índole técnica, desaparece completamente, pero siempre el rastro va en algún punto, si yo actúo con rapidez, se puede recuperar. Por ello es esencial que los abogados actúen con celeridad para identificar, recopilar y preservar la prueba electrónica, y la demora en estas acciones, bueno, puede resultar en la imposibilidad de recuperación, básicamente, lo que puede afectar la estrategia de ella. La segunda cuestión que el abogado tiene en cuenta, y que bueno, que eso está también vinculado a lo que es el reconocimiento judicial, por lo menos lo que sucede en la sede civil, son los costos y los honorarios, ¿no? La tarea del escribano tiene un costo, que por supuesto hay que abonarlo, no es lo mismo un caso corporativo que un caso donde hay particulares, un tema, qué sé yo, ocurre por tirar algún tipo de materia, un tema de familia, no es lo mismo, eso es algo que el abogado lo tiene en cuenta, y que muchas veces también los jueces lo tienen que tener en cuenta por el hecho de que hay veces que el abogado no le queda otra que pedir el reconocimiento judicial, la laboral parte actora, por ejemplo, el caso que siempre se da de caso de estudio, laboral parte actora, ¿no? El trabajador no tiene el dinero necesario para concurrir a un escribano, entonces pide reconocimiento judicial. El juez dice, no, atento al cúmulo de trabajo del organismo jurisdiccional, que como todavía no estamos ahí en la traba de la litis, todavía estamos en la parte primaria del proceso, bueno, que vaya a un escribano, a mí me ha pasado. Ahí es como que, por supuesto, el cúmulo de trabajo ya existe, no es que me lo dice por decir después. Pero bueno, está ahí ese balanceo que hay que tener en consideración, porque por un lado, yo no puedo preconstituir esa prueba de forma eficaz, y alguien podría llegar a decir que se me está limitando el acceso a la justicia por el lado de ese justiciable, y por el otro lado es verdad que yo no puedo poner en el juzgado a una persona que se dedique a hacer reconocimiento judicial sobre prueba electrónica, porque no tengo ni la infraestructura, ni tengo los empleados, ni los trabajadores, no tengo nada. Entonces, se sucede ese desbalance cuando entran en cuestión el tema de los costos. ¿Está bien? De nuevo, acá cuando esta clase la damos en los colegios de abogados, yo siempre digo, no me puedo poner en el bolsillo de cada uno y decirle, miren, esto es caro, esto es barato. Depende mucho del caso que uno tenga enfrente, del cliente. Hay abogados que lo toman como un gasto del inicio del proceso, por ejemplo, ese emolumento. Pero bueno, es una cuestión que no deja que hay que tener en cuenta. La tercera cuestión es la selección del escribano. Yo voy a hacer un acta notarial sobre prueba electrónica y lo pago con el objetivo de que el día de mañana ese elemento me sirva para demostrar la ocurrencia de un hecho acaecido en el mundo virtual, sea en una red social, un correo electrónico, un intercambio de mensajes por WhatsApp. Hoy por hoy, la verdad que, bueno, aplica para todas las profesiones, ¿no? Pero sigue habiendo un grado importante de desconocimiento de la materia. En la gran mayoría de los procesos judiciales, yo incorporo prueba electrónica, la parte contraria se limita a desconocer. Los cuento con una mano los casos donde me han impugnado prueba electrónica. Se limita a desconocer porque no tiene ni idea de cómo impugnar ese elemento, cómo cuestionarlo. Entonces, hoy por hoy sigue habiendo un grado de desconocimiento grande sobre la materia. Y afecta a todas ya sea el juez, el abogado, el escribano, quien fuere que intervenga, probablemente en algún punto tiene esta problemática. Bueno. Entonces, si yo voy con mi cliente a un escribano para que hagamos una certificación sobre prueba electrónica, sobre un intercambio de mensajes de WhatsApp, el escribano
tiene que tener los conocimientos mínimos necesarios para llevar adelante la tarea. Es básico, porque si el escribano me da a mí un elemento probatorio que es débil el día de mañana, no me va a servir en el juicio. Y yo a mi cliente le hice incurrir un gasto que no le va a servir. Entonces, es importante la selección del escribano. Pero no solamente porque el escribano sea un ingeniero en ciencias de la computación, no me refiero a eso. Sino también me refiero a que el escribano sea sincero, por así decirlo de alguna forma, y si no tiene los conocimientos necesarios para llevar adelante la tarea, que concurra con un especialista técnico. Simplemente eso. Voy con un especialista técnico, entre los dos realizan la tarea, el especialista técnico en ese caso es el que dirige, y bueno, se puede generar un elemento probatorio robusto que el día de mañana me sirva para probar la ocurrencia de ese hecho. Si uno va a la jurisprudencia, por así decirlo, es bastante dura sobre estas cuestiones de las actas notariales, cuando se realizan sin la asesoría de un especialista técnico. Yo tengo mi postura, Karina creo que la comparte, es que en la gran mayoría de los casos, dependiendo por supuesto de la fuente probatoria, no es lo mismo realizar una certificación sobre el desarrollo de un software en una plataforma donde hay que descargar los archivos de un servidor, no es lo mismo esa tarea técnica que un chat de WhatsApp. ¿Está bien? Por la misma razón que el escribano no va con un arquitecto a certificar la mancha de humedad que está en la pared, yo creo que hoy por hoy estamos en ese punto de que hay algunas fuentes que se pueden hacer la actuación notarial sin necesidad de excluyentemente el especialista técnico. Pero bueno, de nuevo voy a lo mismo. El escribano tiene que saber cómo llevar adelante la tarea, qué es el hash, cómo verificar el tiempo y hora de los dispositivos que coincidan, la descarga de los documentos electrónicos, los procesos de exportación, las aplicaciones que se utilizaron, versión del software, versión del hardware, datos identificatorios de los dispositivos, bueno, todas cuestiones que tanto en lo que hace la tarea del notario son necesarias, también lo hacen a la tarea del secretario en el caso de un reconocimiento judicial. Bueno, avanzando un poquito, a lo que es del otro lado. Está bien, acá me fundamenté en un lado, me planteé en un lado del mostrador. Ahora voy al otro lado del mostrador. Está bien, un poco lo que es valoración de prueba electrónica. Perfecto. Va el abogado con el escribano, hacemos la certificación notarial, incorporamos ese elemento probatorio del proceso. ¿Qué sucede luego? ¿Cómo debe ser valorado ese elemento probatorio en conjunto con todo otro elemento que se introduzca? Por lo general no va a ser solo el acta notarial, va a incluir otras pruebas. En materia de prueba electrónica rige el principio de redundancia probatoria, la posibilidad de utilizar todos los medios de prueba que me da la normativa ritual para intentar demostrar la existencia de ese hecho. Entonces se recomienda justamente utilizar todos los medios de prueba: documental, informativa, reconocimiento judicial, testimonial, la prueba pericial informática, que es la principal al día de hoy, sigue siendo principal hasta el día de mañana que ChatGPT reemplaza al perito. Sigue siendo en materia de prueba electrónica la prueba pericial el medio de prueba el más eficaz, por así decirlo. Pero bueno, primero, como el abogado así lo enseñamos, se tiene que, en lo que hace a la normativa, tiene que saber dónde está parado. Yo creo que el juez también. En base a esa consideración, es importante mencionar que el punto de partida es la ley 25.506 de firma digital. 2001, 53 artículos, 11 capítulos, la última modificación grande, importante, el decreto 182/19. Primero que nada, si estamos frente a chat de WhatsApp, correos electrónicos, redes sociales, publicaciones en sitios web, estamos frente a documentos digitales conforme lo establece nuestra ley, artículo 6. ¿Está bien? Se entiende por documento digital a la representación digital de actos u hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación y almacenamiento de archivos. Y en lo que hace al principio de equivalencia funcional, un documento digital también satisface el requerimiento de escritura. Toda vez que la norma de fondo, de forma,
una acordada de la Corte me exija la forma escrita, esa exigencia puede ser cumplida mediante la utilización de un documento digital. Todo conforme lo dice el artículo 6º de la ley 25.506. Luego, el 286 establece que la expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sigue impuesta. Y puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Es decir, tenemos el documento digital en la ley 25.506 de firma digital, y a su vez tenemos el documento digital representado en el artículo 286 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y esos elementos, ese chat de WhatsApp, ese correo electrónico, ese documento exportado que se incorpora juntado al acta notarial, va a encontrarse en su génesis revestido de lo que se llama una firma electrónica. Documento digital con firma electrónica. Esa es la naturaleza jurídica de todos estos elementos de prueba que estamos mencionando. Firma electrónica, que está reconocida en el artículo 1 de la ley 25.506, se reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en las condiciones que establece la presente ley. Hay dos tipos de documentos digitales, los que tienen una firma digital y los que tienen una firma electrónica. Firma digital, acá en provincia de Buenos Aires todos estamos acostumbrados a utilizarla, la que tenemos en el token, dispositivo criptográfico, artículo 2 de la ley 25.506. Voy a hacer énfasis en la segunda categoría, documento digital con firma electrónica, artículo 5 de la ley. Que la ley nos dice que se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos utilizados por el signatario del documento como su medio de identificación. Es decir, que en su génesis, estas metodologías tecnológicas de suscripción, tanto la firma digital como la firma electrónica, son medios de identificación que permiten, con mayor, mediana o poca certeza, provocar la correspondencia entre el autor real, Gastón Bieli, de un documento digital, con su identidad digital. Yo en WhatsApp me llamo Gastón Bieli, esa correspondencia se logra mediante el empleo de alguna de estas dos metodologías tecnológicas de suscripción de forma excluyente, por lo menos acá en Argentina. Firma digital o firma electrónica. Y que carezca, bueno, en lo que es firma electrónica, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. Recordemos que la firma digital tiene varios requisitos, pero esencialmente el más importante en lo que hace esta cuestión es que el certificado de firma digital te lo tiene que entregar alguna autoridad o de registro o autoridad certificante debidamente licenciada por el Estado. Es decir, que esa firma digital te la otorgue, siguiendo un procedimiento determinado, una entidad que el Estado dijo que puede conceder firma digital, como la Corte, como el Colegio de Abogados, por ejemplo. Si no tengo esa cualidad, voy a estar siempre frente a una firma electrónica. Y en la firma electrónica no hay presunción de autoría, no hay presunción de integridad, no hay garantía de no repudio, no hay inversión de la carga de la prueba. La firma electrónica se aplica a la teoría general de las cargas probatorias. En caso de ser desconocida, la firma electrónica corresponde a quien la invoca a acreditar su validez. Aquel que alega un hecho es el que debe probar en el marco del litigio. La ley nos brinda un término amplio de firma electrónica, donde se destaca la existencia de un documento electrónico con determinadas características técnicas tendientes a lograr su asociación con el emisor, pero que no llega a cumplir las exigencias de la firma digital. Hoy por hoy, cada vez que aceptamos los términos y condiciones de uso de una plataforma, cada vez que enviamos un correo electrónico, cada vez que hacemos una publicación en una red social, cada vez que enviamos un chat de WhatsApp, que hacemos una transferencia por Mercado Pago o por el home banking, que compramos dólares, qué sé yo, todo eso es firma electrónica para la ley argentina. ¿Bien? Firma digital es un universo pequeño, extremadamente pequeño en lo que hace al universo de la firma electrónica. El universo de la firma digital solamente se rige en lo que es la interacción con el Estado, básicamente.
¿está bien? Poder judicial nosotros, constitución de una SAS, bueno, el escribano, son cuestiones muy particulares. Todo lo demás es firma electrónica. Los particulares es casi en su totalidad intercambios del pensamiento humano o transaccionales mediante firma electrónica para nuestra ley. Bueno, volviendo sobre la prueba, todo esto gira en relación a la prueba, la valoración de prueba electrónica. En caso de ser desconocida la firma electrónica, corresponde a quien le invoca acreditar su validez. Es el talón de Aquiles de la firma electrónica, ¿por qué? Porque acá en Argentina tenemos esta diferencia abismal, por así decirlo, en favor de la firma digital y en contra de la firma electrónica, siendo que la que se usa mayormente es la firma electrónica. ¿Por qué? Porque la firma digital, presunción de autoría, presunción de integridad, garantía de no repudio, inversión en la carga de la prueba. Cualidades inexistentes para la firma electrónica. La firma electrónica, en nuestro ordenamiento jurídico, en lo que hace al reconocimiento que le da la ley, por un lado se reconoce su existencia y virtualidad jurídica y por el otro se le otorga una eficacia probatoria condicionada o disminuida sujeta a la negación o no de la misma en el marco del litigio. Está bien que por lo general eso se termina materializando, como les comenté recién, en razón de un desconocimiento. Bueno, esta debilidad normativa puede ser sorteada con éxito por el abogado siempre que se elabore una estrategia procesal acorde que luego permita su efectiva valoración, también su efectivo peritaje por parte del juez y por parte del perito informático. ¿Y qué dice nuestro Código Civil y Comercial de la Nación? Bueno, la norma vital de toda esta cuestión, por lo menos en lo que hace al Código Civil y Comercial, es el 319. El artículo 319, que dice que el valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez, ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y lo errado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen. Sobre este punto, sobre este último punto, es donde entra la firma electrónica al Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, si el soporte por el cual se originó ese documento digital es robusto y el procedimiento técnico de firma que tenga impregnado ese documento digital también es robusto, bueno, vamos a estar frente a un instrumento privado y ese documento debe ser valorado bajo lo que dice ese mantra por el juez. ¿Y quién va a determinar si el documento digital es robusto en lo que hace la autoría, integridad o el procedimiento técnico de firma que tiene ese documento? Bueno, el perito informático. El perito informático es, hoy por hoy, 15 de abril del 2025, es hoy por hoy el elemento esencial sobre el que recae el juez para luego producir la sentencia. No existe en Argentina, al día de hoy, un fallo, por lo menos que yo conozca, en sede penal o en sede civil, donde el juez se aleje de lo dictaminado por el perito informático. La verdad que no, hoy por hoy está muy diagramado de esa forma la cuestión. El juez se apoya en el perito informático. El perito informático dice que se pudo demostrar la integridad de la firma y se pudo hacer la vinculación de autoría y que el contenido es auténtico. Bueno, chau, se resolvió la cuestión. También en base a que son pocos los abogados que se animan a impugnar de forma eficaz una pericia informática. Son muy pocos. Bueno, en base a esa consideración, hoy por hoy está dada así la cuestión. En la última norma, esta última norma es una clara muestra del reconocimiento de los efectos jurídicos de la firma electrónica, regula la apreciación en juicio del valor probatorio de los instrumentos particulares documentados en formato electrónico, fijándose parámetros específicos para el magistrado. Y la última parte del precepto, bueno, deviene de innegable aplicación a la firma electrónica, que es un concepto amplio y que puede dar margen a técnicas simples, intermedias o avanzadas. No es lo mismo la firma electrónica en lo que hace esa vinculación de autoría generada por la aplicación WhatsApp en base a una cuenta nueva, ¿no? Yo me compro un chip prepago en el kiosco de la esquina, lo instalo en el dispositivo y le mando un mensaje de WhatsApp a Karina poniéndole cualquier salvajada. Bueno, Karina el día de mañana quiere accionar, a Karina le va a costar mucho demostrar esa vinculación de autoría. Esto es importante la estrategia procesal.
No es lo mismo esa firma electrónica, muy simple, que una firma electrónica que se genera a través de una plataforma fintech para la obtención de un contrato de mutuo, en la cual, para realizar la creación de la cuenta de usuario y la vinculación de identidad, yo tuve que escanear mi cara, tuve que poner mi huella biométrica, tuve que, esa información, coloqué mis datos personales, esa información se chocó toda contra la base de datos del RENAPER. Bueno, no es lo mismo esa firma electrónica que la firma electrónica que mencioné en el primer caso. Una de ellas me va a costar mucho más probar que la otra. ¿Y el juez? No, bueno, ¿y qué pasa con el juez? Genial, documento digital, firma electrónica. La norma valorativa, el 319. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Existe lo que se llama el triple test de valoración de prueba electrónica. No lo creé yo, es una doctrina que viene de afuera, de España, de un autor que se llama Sabel Luch, que él dice que la prueba electrónica, para establecer una correcta valoración de un documento digital que se constituye como prueba electrónica, es necesario para el abogado demostrar la autoría, la integridad y la licitud de ese elemento. Los tres pilares, la actividad de valoración de prueba electrónica. Autoría, ya un poco lo hablamos, la correspondencia entre el autor aparente y el autor real de un documento digital. Si Karina alega que ese chat de WhatsApp se lo envié yo, bueno, Karina va a tener que demostrar que efectivamente fui yo que se lo envié. Y no puede demostrar la autoría, se cae toda la prueba. La integridad esencialmente hace mención a que ese documento electrónico que se incorpora al proceso se mantenga inalterado durante todo el transcurso del mismo. ¿Está bien? Yo puedo exportar un chat de WhatsApp por la funcionalidad nativa que tiene la plataforma, yo me tengo que asegurar, como abogado litigante, el fiscal, la querella, el que fuere, se tiene que asegurar que ese documento digital se mantenga inalterado, que vaya a primera instancia, que vaya a la Cámara, que vaya a la Corte, que vaya a donde vaya, ese documento digital siempre tiene que ser el mismo. ¿Está bien? Eso se logra a través de dos metodologías que necesariamente en el acta notarial tienen que estar, es el hash y luego el soporte por el cual, si es que se exporta el documento electrónico, por cómo se incorpora el proceso. El soporte de materialización probatoria, CD divino regrabable, cerrando la sesión de grabación, la nube, un pendrive con el bloqueo de escritura activado, bueno, a lo que voy al soporte, el hardware final por el cual se termina incorporando ese elemento probatorio al proceso judicial. El hash, no me da el tiempo, pero sepan que el hash es como el DNI del documento. Está bien, esencial, el reconocimiento judicial, acta notarial, esencial que esté el hash. Cadena alfanumérica hexadecimal que tiende a individualizar un documento electrónico. Es decir, no puede haber dos documentos digitales iguales con un hash diferente. También no existe, no se concibe esa situación. Es el elemento identificador primario del documento digital. Los peritos informáticos, esto que les estoy diciendo yo ahora, es ABC1, es lo primero con lo que tienen que lidiar el hash del documento digital. En el foro penal, estas nociones por lo general están bastante integradas, en el foro civil todavía cuesta. Cómo explicarle al abogado cómo obtener el hash, cómo lo tiene que consignar en el texto de la demanda, en la contestación, bueno, bla, bla, bla. Y por último, la licitud. La prueba electrónica debe obtenerse, recabarse y resguardarse conforme lo establecen las mandas constitucionales, sin violar derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, la privacidad. No es lo mismo un chat en un grupo de WhatsApp que un chat entre las partes. No es lo mismo una publicación en una red social que está configurada como estado público que una configuración de estado privado. No es lo mismo cómo hace la obtención de ese elemento probatorio, cómo lo incorpora el proceso. No es lo mismo. Bueno. Y las pautas de valoración para el juez. Valoración de prueba, la actividad del juez para determinar la fuerza probatoria de los elementos de convicción y entonces construir su propia versión de los hechos. Cuando hablamos de prueba electrónica, mayormente estamos hablando de prueba de carácter indiciario. Está bien, no importa si acá traen un abogado, como yo, la traen a Karina, que es escribana, lo traen a Brancuadri, que es camarista, lo traen traen un perito informático, no importa, todos vamos a decir más o menos lo mismo. La prueba electrónica es mayormente de carácter indicial, ¿está bien?
¿Por qué? Porque jamás se puede establecer con un 100% de certeza absoluta quién fue el autor generador de ese documento electrónico. Yo lo puedo establecer con un gran grado de certeza, pero nunca con un 100% de certeza absoluto. Está bien, incluso aunque haya biometría, no lo puedo establecer. Tendría que tener una cámara filmándolo cuando aprieta el botón de enviar mensaje, o cuando aprieta el botón de enviar correo, o el botón de publicar en la red social, para que yo pueda decir, mirá, no es indiciario. Bueno, después todo lo demás es indicio. Prueba indiciaria, aquella que permite tener por acreditados determinados hechos en el marco de un proceso judicial, sobre los cuales no existe una prueba directa, siendo que a partir de considerar probados otros hechos conexos y acumulados, bueno, se logra de revestir de certeza al hecho principal que se intenta probar. Indicios sobre hechos que tienen la virtualidad de mostrar otro hecho, que pueden provocar presunciones judiciales, por supuesto, en el juicio, que lleven a concluir sobre un hecho desconocido a partir de otro. Artículo 173, inciso quinto del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, norma análoga acá en Provincia de Buenos Aires. Las presunciones no establecidas por ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia produjeren convicción según la naturaleza del juicio de conformidad con las reglas de la sana crítica. Bueno, las fuentes probatorias de origen electrónico almacenan datos de carácter indiciario, es decir, que no son contundentes por sí mismos y necesitan de la confirmación de otros medios de prueba de igual o distinta naturaleza para recién ahí poder ser utilizados por el juez. En muchas ocasiones habrá indicios que vendrán a corroborar o desmentir sucesos digitales o con virtualidad en ese ámbito, o a veces el documento electrónico, adecuadamente acreditado y adverado, llevará a la acreditación de un hecho indicador en el que luego se apoye alguna presunción judicial vinculada a los hechos de la causa. A modo de conclusión, sobre las pautas de valoración, bueno, estamos frente a documentos digitales, mayormente suscritos con firma electrónica, que deben ser valorados conforme las mandas del Código Penal, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el Código Civil y Comercial de la Nación, el 319, y la prueba electrónica es mayormente de carácter inicial, pudiendo provocar las necesarias presunciones. Todo en atención a lo que es la triada de valoración de prueba electrónica: autoría, integridad y licitud. Bueno, gente, le cedo la palabra a Karina, que creo que está. Ya les comenté, para ampliar estas nociones, el tratado de la prueba electrónica, si lo necesitan de forma urgente, para mí no existe mejor material que este, si no, esperen a que lo actualicemos ahora en este año. Mis datos de contacto, por cualquier duda que se les presente, que no se hayan animado a preguntar o lo que fuere, me pueden ubicar ahí y con mucho gusto, en el menor tiempo posible, intento responderles. Así que bueno, les agradezco mucho la posibilidad de poder estar acá hoy con ustedes compartiendo este material, que lo voy a dejar a disposición también de la institución. Con esto finalizo y le cedo la palabra a mi coequiper, a Cari. Cari, no sé si estás ahí. Sí, estoy acá, pero no puedo habilitar la cámara. No sé si capaz Fíjate que yo tampoco lo podía habilitar. Tenés que hacer al lado de la camarita, del botoncito, abajo, abrir opciones de video y ahí me dejó seleccionar. Pero también tampoco me dejaba. Fíjate si ahí te deja, y si no, compartí pantalla y ahí va a ir bien igual. Karina, si no puedes probar cortar la llamada y volver, la sala está abierta, entras directo. Sí, porque cuando yo entré me veía tranquilamente. No sé Generalmente con eso se soluciona, si querés lo probamos. bueno, me voy y vuelvo, chicos. Bueno, gente, yo mientras me quedo, mientras vuelve Cari, no sé si hay alguna pregunta, me la pueden hacer. Por las dudas les dejo. El libro es Tratado de la Prueba Electrónica. Lo buscan así por YouTube, es por YouTube, por Google, ponen así, es de la ley, de Thomson Reuters. Lo buscan en Google de esa forma y les sale rápido donde lo pueden adquirir. De nuevo, igual mi recomendación, esperen a que salga la segunda edición este año, salvo que estén y que alguna cuestión lo
lo ameritúe y necesiten resolver alguna problemática ya. Pero bueno, ahora sí, Cari, se te ve. Así que ahora sí, perfecto, gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, un placer estar aquí hoy con ustedes. La idea de esta charla es intercambiar un poco de opiniones en relación a una actividad que para nosotros es una actividad colaborativa, una actividad entre abogados, notarios, jueces, fiscales, peritos, y con este fin o con este objetivo está diagramado el análisis de cómo impacta el acta notarial de constatación de documentos electrónicos en la valoración judicial de la prueba electrónica. Yo les voy a compartir pantalla de una presentación que también la van a tener. Espérenme, quiero ver. Bueno, listo. Entonces, yo lo que les pido es, si tienen alguna duda, que directamente me hagan las preguntas, me interrumpen y me hacen las preguntas. Si no, en principio yo voy a seguir con este análisis jurídico y práctico de la función notarial en la era digital, como le hemos llamado. Y en realidad los conceptos básicos sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar en este marco colaborativo. Ay, perdón, parece que es a propósito. Bueno, en este marco colaborativo de trabajo entre todos los operadores jurídicos es sobre los conceptos de documento notarial, función notarial y valor probatorio. En primer lugar, lo que tenemos que decir del documento notarial es el producto, el ejercicio de la función notarial que tiene carácter, validez y eficacia de instrumento público autorizado por un notario competente que cumple con las formalidades legales. Ese documento notarial es el producto de la función notarial. El notario es un funcionario público, es un profesional del derecho, un ejercicio de una función pública que tiene como objetivo dos tipos de actos. Actos que están relacionados con la formalización de negocios jurídicos, actos jurídicos que son denominados escrituras públicas, y también tiene como competencia material la posibilidad de intervenir en las actas notariales, que son documentos notariales, instrumentos públicos, que tienen como objetivo, como contenido, diferente a las escrituras públicas, que es la constatación de hechos. Hechos que durante la mayoría del tiempo fueron hechos en el mundo analógico y que en las últimas décadas empezaron a mutar de espacio físico, de espacio al espacio virtual, ¿no? En el ecosistema digital. Lo cierto es que la finalidad de la constatación está relacionada con la función notarial, que es la dación de la fe pública en la constatación de ese documento electrónico. Y esa dación de fe pública en la constatación del documento electrónico hace que esos documentos que son el resultado de todo ese proceso tengan un determinado valor probatorio, y ese determinado valor probatorio está establecido en la ley, ¿no? Entonces, ese valor probatorio está relacionado con cuál es la fuerza convictiva de ese documento público, y ese documento, tanto en su matriz, o sea, en su constitución originaria, como en las copias o testimonios, tiene exactamente el mismo valor probatorio. Con relación a ese documento notarial, decimos que es el resultado de todo un proceso en materia de actas de constatación de documentos electrónicos. El proceso que va a terminar o que va a tener como resultado el acta notarial de constatación se inicia con esa primera audiencia en donde el abogado nos plantea la estrategia procesal, y a partir de esa audiencia o esa primera audiencia se empieza a desarrollar un conjunto de actos. Es decir, no es un momento único en el cual va a acontecer la constatación del documento electrónico, sino que es un proceso. Nosotros llamamos proceso o íter notarial a todo este conjunto de actos que se inician entonces con la audiencia de requerimiento, ¿no?, de intervención, hace las veces de principio de rogación, porque obviamente el notario no puede actuar de oficio, sino que sí o sí requiere a la parte, ¿no?, el impulso del requirente para lograr entonces ese proceso de diligencia del documento electrónico. Entonces, en esa primera audiencia, en ese encuentro que tiene el notario con el abogado, en donde se plantea la estrategia judicial,
nosotros tenemos que hacer un análisis de ese requerimiento para ver si ese requerimiento se ajusta a derecho, porque si ese requerimiento no se ajusta a derecho, directamente podemos denegar nuestra función que está dentro de las posibilidades que tiene el notario cuando, por ejemplo, el requerimiento se trata de constatar hechos ilícitos. Y una vez entonces que está calificado el requerimiento, se va a transformar ese requerimiento en una diligencia de constatación del documento electrónico que va a terminar con la autorización del notario, y eso es lo que le va a transmitir ese carácter auténtico de fe pública derivada de la delegación del Estado. Entonces, como vieron, desde el punto de vista de la conformación endógena, es decir, de su contenido, y en virtud de lo que está establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, los documentos notariales se clasifican en escrituras y actas, ¿no? Esta clasificación entre escrituras y actas, o esta diferente tipología de documentos notariales, está cristalizada en el Código Civil y Comercial de la Nación. Pero antes del 2015 existían algunas dudas con relación a el valor probatorio y la eficacia convictiva de las actas, porque nosotros teníamos en el Código de Vélez todo estructurado, instrumento público y escrituras públicas, y se establecía que los mismos requisitos de las escrituras iban a aplicar a otros instrumentos autorizados por los notarios, pero no teníamos específicamente reguladas a las actas dentro de la legislación de fondo, sino que estaban en las reglamentaciones locales, en las leyes de cada una de nuestras jurisdicciones, que reglamentaban de manera no homogénea a las actas notariales. Entonces, esa estructuración desde el punto de vista sustantivo fue lo que en algún momento en la jurisprudencia se notó un análisis bastante controvertido de si esas actas, que algunas estaban legisladas en las jurisdicciones locales como protocolares, es decir, con facción matriz protocolar, y otras que estaban reglamentadas extraprotocolares, vieron como, por ejemplo, una certificación de firma. Una certificación de firma es un documento notarial extraprotocolar, se entrega en original al requirente, pero no tiene una facción protocolar, no tiene una matriz a conservar por parte del notario. De esta misma manera estaban reguladas las actas en algunas jurisdicciones, y esto hizo que al principio existieran algunas posturas controvertidas con relación a cuál era el valor probatorio de esas actas extraprotocolares en relación con las escrituras públicas, que eran documentos notariales de facción protocolar. Pero con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, cualquier discrepancia en cuanto al valor probatorio tiene que estar disipada porque están en igualdad de condiciones desde el punto de vista del valor probatorio, la eficacia convictiva y la autenticidad. Los mismos requisitos que están establecidos para las escrituras públicas están establecidos para las actas, con algunas diferencias de menor exigibilidad en virtud de las características propias de las actas, porque las actas están dirigidas a preconstituir pruebas sobre cuestiones en donde es necesario salir con rapidez, actuar con rapidez para la garantía de los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, existen algunos requisitos que sí son condiciones sine qua non para la validez de la escritura, que no lo son para la validez de las actas. Entonces, como vimos por su contenido las distinguimos en escrituras y actas. Escrituras, actos jurídicos, negocios jurídicos, en donde el escribano lo que hace es redactar ese contrato y le da esa posibilidad de oponibilidad erga omnes, y las actas, que es una redacción en cuanto a hechos acaecidos en presencia del notario, que gracias a la delegación de fe pública del Estado en determinados funcionarios hacen que esos hechos que han pasado ante el escribano tengan el carácter de hechos auténticos. Y por su conformación exógena, como dijimos, tenemos documentos notariales que están creados, extendidos, redactados, cristalizados en el protocolo, y aquellos que son extraprotocolares. Entonces, la diferencia que nosotros teníamos con el Código de Vélez, hoy ya no la tenemos. Todos los documentos notariales, escrituras y actas son protocolares. ¿Quedan documentos notariales extraprotocolares que se entregan en original a las partes?
sí tenemos las certificaciones de firmas y las certificaciones de copias y o cualquier otro certificado que pueda expedir el notario, que son actuaciones extraprotocolares. Con respecto a las características del protocolo, que como todas las escrituras y las actas van a tener facción protocolar, deben cumplirse, están establecidas en el artículo 300 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Quién establece cuáles son las características de los folios? Porque ustedes en algunos casos van a recibir folios de color verde, en otros casos van a recibir folios de color rojo, en otros casos van a recibir fotocopia del protocolo más un folio de color rojo, y es porque cada jurisdicción, cada normativa local determina las características de los folios, como tamaño, color, numeración originaria y también las medidas de seguridad. Por ejemplo, el folio de seguridad con el que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en Provincia de Buenos Aires para relacionarnos con el registro de la propiedad inmueble es una medida de seguridad. Y lo mismo pasa con nuestros documentos notariales digitales, los testimonios de nuestros documentos notariales digitales, que tienen también un código QR, un código de verificación, para que el requirente o cualquier tercero a quien se le exhiba ese testimonio de ese documento notarial digital pueda validarlo fácilmente a través de la página oficial del Colegio de Escribanos de la jurisdicción que sea. Entonces, en ese análisis de documento protocolar, el acta a ustedes les va a llegar en un formato, ¿no?, de testimonio, en un formato de copia, en fojas que están establecidas en la normativa de fondo. Y van a poder validarlas, en principio, con los medios de validación digital que están establecidos en el Colegio de Escribanos, en la página del Colegio de Escribanos. Nosotros tenemos la obligación de conservar esos documentos matrices, ¿no? Esa conservación de los documentos matrices y archivo hace que tengamos que resguardar y depositar en nuestra notaría durante una cierta cantidad de tiempo que está establecida en las normativas locales también, el protocolo, y cuando excedemos ese tiempo, ¿no?, de guarda del protocolo en la notaría, lo tenemos que remitir al archivo de actuaciones notariales. Por lo tanto, también, si es necesario solicitar un segundo testimonio de un acta de constatación que tal vez a ustedes se les adjunta, se les sube al expediente digital en una copia que no sea una copia original, que no sea un primer testimonio, sino que sea en una copia simple o en una fotocopia, ¿no?, en papel que se escaneó y se subió, pero no es el primer testimonio original del acta, y el requirente o la parte en el proceso manifiesta que se ha extraviado, ustedes pueden solicitar un segundo testimonio sin ningún problema, ya sea en formato papel o segundo testimonio digital. Lo que les quiero también recordar es que ya tenemos, por lo menos en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, la plataforma de actuación notarial digital. Por lo tanto, lo que solemos hacer cuando tenemos que formalizar y autorizar actas de constatación de documentos electrónicos es expedir directamente un testimonio digital para el expediente, es decir, que se suba en testimonio digital, nativo digital, esa acta al expediente. Entonces a ustedes les llega el testimonio original, sin perjuicio de que si no lo tienen, se puede solicitar un segundo testimonio y en virtud de quien esté en custodia ese protocolo, van a requerirlo o al escribano autorizante o bien al archivo de protocolos notariales. Entonces, las actas notariales en el Código Civil y Comercial de la Nación son instrumentos públicos, ¿no?, en general, lo que les confiere una presunción de veracidad y autenticidad. Son escrituras públicas en sentido formal, porque se extienden en el protocolo notarial y están sujetas a los requisitos de las escrituras públicas con todas las particularidades del 310. ¿Esto qué les va a dar a ustedes? Esta visión de que en caso de que se quiera impugnar ese instrumento, van a tener que ir por las vías de impugnación relacionadas con los instrumentos públicos en general, la escritura pública en particular y el acta notarial desde el punto de vista especialísimo. Entonces, toda esa gama de normativa de fondo que se aplica al instrumento público, a la escritura pública y a las actas, van a ser los ejes sobre los cuales trabajar en un supuesto o hipotético análisis de posibilidad de impugnación del acta notarial por vía de nulidad, que es una de las formas, y por vía de redargución de falsedad,
que es la otra forma de impugnación del acta notarial. Entonces, el carácter especialísimo se lo da su objeto, que es la comprobación de hechos, ¿no? Constataciones, notoriedad, depósito, envío de correspondencia, notificación. Vieron que también nuestro Código Procesal permite la notificación por vía notarial, una notificación de despido, una constatación del estado de ocupación de un inmueble, una constatación del estado de entrega del inmueble derivado de la finalización del contrato de locación. Bueno, un montón de situaciones que son susceptibles de ser aprehendidas por los sentidos del escribano, son susceptibles de ser objeto del acta de constatación. Entonces, a partir de ese análisis, nosotros nos preguntamos, o desde el inicio, digamos, del auge, ¿no? de las relaciones intersubjetivas en el ecosistema digital, nos preguntamos, bueno, si el mundo físico es susceptible de ser constatado, es susceptible de ser aprendido por nuestros sentidos, nos preguntamos si el mundo digital también lo es. Y la respuesta es que sí, efectivamente, si podemos entonces percibir a través de nuestros sentidos, en particular el sentido de la vista y el sentido del oído, un documento electrónico, ese documento es susceptible de ser objeto de un acta de constatación. Ahora, toda la problemática de las actas de constatación y de preconstitución de prueba electrónica no está relacionada con el instrumento notarial per se, sino que está relacionada con las características específicas de ese documento a constatar, de ese objeto, ¿no? Porque el objeto en la realidad, en el mundo físico, donde yo puedo tocar el objeto con mis manos y percibir la rugosidad y percibir olores, etcétera, tiene casi una visión de certeza 100% desde el punto de vista de la comprobación. Y como recién decía Gastón, en el documento electrónico esto no sucede porque tiene ese doble plano, ¿no? de datos que son susceptibles de ser aprendidos por nuestros sentidos y datos que están atrás de esos datos que no son susceptibles de ser aprendidos por nuestros sentidos. Entonces, la limitación que nosotros tenemos en la constatación está dada o está justificada por las mismas características del objeto a constatar. Es decir, este objeto a constatar representa una limitación a nuestro sentido, pero no por un error del funcionario que está constatando, sino por una característica, una naturaleza propia del documento electrónico. Entonces, frente a esa naturaleza propia del documento electrónico, es que el acta notarial de preconstitución de prueba electrónica, para ser robusta, para cumplir con ese triple test que hablaba Gastón, tiene que venir acompañada de otros requisitos, de otros elementos coadyuvantes, colaborativos, como por ejemplo la presencia de un especialista informático. Para conocer esa parte que nosotros no podemos conocer. ¿Y por qué no podemos conocer? ¿Porque hay algo equivocado o erróneo en nuestra percepción? No, porque las características del documento electrónico hacen que nosotros no podamos, por la simple vista, conocer esos metadatos a los cuales solo se puede acceder por un proceso específico desarrollado por un especialista informático. Entonces, con esto quiero decir que todas las actas de constatación de documentos electrónicos tienen que ir acompañadas de un especialista electrónico, un especialista informático, un especialista, un perito, que pueda desarrollar un examen al estilo pericia informática en el expediente. Y la verdad que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en cuál es el objetivo de la intervención notarial en el acta de preconstitución de prueba. El objetivo es resguardar derechos que están en una situación de peligro, en una situación de peligro inminente. ¿Por qué? Por la fugacidad de la prueba electrónica, por la posibilidad de desaparición de esa historia de Instagram, de ese mensaje de WhatsApp que puede ser eliminado, de una bajada de una subida de fotos en Facebook en donde se exhibe determinada situación, en un video de YouTube que se sube y que después se baja y desaparece, que es verdad que en Internet nada desaparece. Bueno, un poco de esto me imagino que
ya todos sabemos cuando hablamos de derecho al olvido, la imposibilidad entonces de borrar para siempre esa huella digital, siempre algo va a quedar, todo se sobreescribe, nada desaparece en Internet, pero la situación es de peligro inminente. Y esa situación de peligro inminente está relacionada con las características propias del daño que se genera en el ecosistema digital. Un daño que tiene una virtualidad de viralizarse en un segundo y de generar un impacto expansivo sin límites, ¿no? Como puede ser la viralización de una imagen o lo que sucede a veces con las fotografías de niños, niñas y adolescentes, incluso las fotografías de niños, niñas y adolescentes que suben sus propios progenitores, ¿no? Hasta dónde pueden llegar, en un segundo puede estar dentro de una red de explotación sexual infantil, puede ser utilizada para manipular videos con inteligencia artificial y generar situaciones que pueden agravar la situación inicial que fue compartir una imagen no consentida, porque en esto, y es algo particular que me parece muy interesante, nunca como progenitores solicitamos ningún tipo de consentimiento a los niños, niñas, adolescentes para subir alguna imagen de ellos en línea. Entonces, esta situación de peligro inminente que implica y que hoy nos complica la vida privada, ¿no? Me acuerdo que Enrique del Carril en uno de sus artículos hablaba que no podemos seguir conceptualizando a la intimidad como el derecho a la intimidad o a la privacidad que conceptualizábamos desde Warren y Brandeis de la Corte de Estados Unidos, sino que en realidad ahora es extimidad, es decir, todo lo que pasa en nuestra vida la estamos exponiendo en redes. Bueno, y esa situación entonces de parece que violabilidad de la personalidad, ¿no? A contrario de lo que establece nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, es una situación de peligro inminente, de riesgo, ¿no? En que están los derechos humanos fundamentales, y por lo tanto, esa situación merece una actuación rápida. Y a veces esta actuación rápida se puede producir ante la justicia, o sea, se puede producir judicialmente, ¿no? Con una medida que se pida exclusivamente para preconstituir esa prueba, para resguardar esa prueba. Otras veces no se puede. Entonces, en esos casos en donde no se puede, la pregunta es, ¿por qué no lo podemos hacer extrajudicialmente? Por lo tanto, en ese ámbito extrajudicial de preconstitución de prueba es en donde nosotros tenemos que actuar. ¿Hay alguna duda? ¿Está todo bien? Porque como no escucho nada... ¿Me quieren decir si están todos en orden? ¿Alguien que quiera levantar la manito o hablar? ¿Está todo bien? ¿Por ahí atrás? A ver si en el chat hay alguien. Bueno, sigamos. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Si hay alguno que está con alguna duda o alguna consulta. Bueno, entonces la particularidad o la diferencia entre lo que sucede en el mundo, digamos, físico y en el mundo digital es que existen esos metadatos, ¿no? Que tiene que ver con una información que no está a la vista, en donde se genera una trazabilidad de ese documento electrónico. Entonces, ahí es a donde nosotros tenemos que llegar para justamente poder conocer en plenitud ese documento electrónico. Y a veces no podemos, entonces, llegar a esos metadatos que marcan la trazabilidad, ¿no? De ese documento electrónico, todas las mutaciones, todas las modificaciones, y en realidad también la autoría, porque en el acta de constatación, uno de los problemas complejos que tenemos es justamente lo atinente a la autoría. Es decir, nosotros podemos constatar un mensaje de WhatsApp en un teléfono celular que supuestamente se le va a imputar a determinada persona que tiene este teléfono celular y que tiene esta foto y que tal vez en el perfil de esta persona también existe alguna otra información adicional que nosotros vamos también a constatar. Todo ello para hacer un panorama general, un mosaico, ¿no? En pos de acreditar esa vinculación entre la identidad digital
ostensible a partir de mi constatación y la identidad real que está atrás de ese documento electrónico. Entonces, conforme lo vimos con Gastón, nosotros tenemos el principio de equivalencia desde el punto de vista del formato, ¿no? Tanto el documento electrónico como el documento papel, en virtud de lo establecido por la ley 25506, tiene equivalencia desde el punto de vista funcional. Se reconoce la igualdad jurídica entre documentos digitales y documentos físicos, aplicándose de forma equivalente en todo el ordenamiento jurídico. Entonces, el documento digital en el Código Civil y Comercial de la Nación tiene una definición amplia porque en virtud de lo que está establecido en el artículo 286, la expresión escrita puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible. Entonces, esos documentos que nosotros estamos constatando como si fuera un mensaje de WhatsApp, son documentos que tienen una imputación de autoría relativa, justamente porque no tenemos la posibilidad de constatar que la identidad de esa persona que ostenta a partir de un número telefónico, un nombre y apellido en su perfil, o cualquier otra referencia que pueda tener cuando ingresamos a su perfil, se condice con la identidad real de ese sujeto. Bien. Vamos acá. Desde el punto de vista de la clasificación de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, todos estos documentos electrónicos que nosotros constatamos a partir de la posibilidad que nos brinda la legislación de fondo son instrumentos particulares no firmados, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la firma. Saben que, como hablamos con Gastón, la firma para imputar autoría de un documento tiene que ser o firma hológrafa o firma digital. Estos documentos electrónicos con los que estamos trabajando son documentos particulares no firmados. A lo sumo tendrán una firma electrónica que requerirá entonces todo un proceso para acreditar su autoría. Entonces también, cuando nosotros estamos constatando, por ejemplo, un correo electrónico, estamos tratando con un instrumento no firmado, o sea, es un instrumento particular no firmado, salvo que el documento electrónico, el correo electrónico, nos venga con firma digital. Pero la verdad que es muy pequeño el ámbito de esos documentos electrónicos que vienen signados con firma digital. Entonces, dentro del análisis de las actas notariales de documentos electrónicos, nosotros tenemos el artículo 310 que establece los requisitos específicos para la redacción de las actas notariales, incluyendo todo tipo de objetos constatables a través de sus sentidos. Y el artículo 310 nos establece como 4 temas fundamentales que tenemos que tener en cuenta para cuando nos llegue un acta de constatación y analizar si ha sido confeccionada, ha sido redactada y autorizada conforme a los requisitos de fondo. En primer lugar, el requerimiento, es decir, para la actuación notarial siempre tengo que tener un requerimiento. Un requerimiento hace las veces de principio de rogación. Y ese requerimiento tiene que estar justificado, causado en un interés legítimo. Y ese interés legítimo a veces está redactado en el requerimiento, explayado, porque el abogado entiende que es conveniente que en el acta se recaben como un capítulo de acápite o antecedentes, en donde se cuente cuál es el hecho que se quiere demostrar a través de la preconstitución de la prueba por acta notarial, y otras veces no, es decir, no es un requisito legal que pueda generar algún tipo de invalidez que no esté explicado dentro del texto del acta cuál es, digamos, el sustento o el sustrato jurídico, ¿no?, que dispara ese requerimiento. Pero a veces es conveniente, a veces en la estrategia procesal el abogado lo quiere introducir y otras veces simplemente se coloca que nos requieren para la constatación de determinados mensajes de WhatsApp, de ese número de teléfono, y que todo lo demás obviamente va a ser ampliado en la demanda, todos los hechos van a ser relatados en la demanda y la prueba se va a adjuntar a esa demanda como prueba preconstituida, en este caso de constatación de un mensaje de WhatsApp.
Después, el tema de la personería, ¿no? Nosotros cuando redactamos el requerimiento, por lo general lo que hacemos es justificar esa legitimación, o sea, hacemos el análisis o la calificación de la legitimación del requirente, pero el artículo 310 lo que nos dice es que no es requisito de validez, como sí lo es para las escrituras públicas, la acreditación de la representación de ese requirente. Si el requirente viene en virtud de una representación voluntaria, ¿no? En caso de una escritura tendría que acreditarlo con la escritura de poder. Si viene en ejercicio de una representación legal, lo tendrá que acreditar con los instrumentos públicos que acrediten y que justifiquen esa representación legal. Y si lo hacen en virtud de una representación orgánica, también toda la documentación que justifique la representación orgánica de ese sujeto, de esa persona jurídica, de quien el que viene a requerir es el representante. Entonces, en las actas no es necesaria la acreditación de la personería, lo que no quita que en algunos casos podamos colocar la acreditación de la personería con toda la documentación. Pero tiene que quedar claro que si en el acta, por ejemplo, el requirente manifiesta que actúa por requerimiento, por orden, por instrucción, como un gestor de negocios, por mandato de una empresa, por ejemplo, o como gerente de recursos humanos de determinada empresa, por ejemplo, cuando requieren constatar alguna situación en línea que pueda estar directamente vinculada con un futuro despido, en ese momento, en el acta, no es requisito de validez del acta la acreditación de la representación, pero sí lo va a tener que acreditar cuando inicie la demanda. O sea, en el expediente sí va a tener que acreditar ese vínculo, ese nexo entre el requerimiento y el objeto del requerimiento. Después, con relación a la identificación, se debe identificar claramente al sujeto requerido en el acta. Esto es importante, que las actas, al ser documentos de preconstitución de prueba extrajudicial, no requieren el principio de bilateralidad. A veces, como sí sucede en el proceso, a veces está presente, como por ejemplo cuando tenemos el caso de las actas de notificación de despido. En ese caso, el empleado está presente, nosotros nos identificamos, es una obligación del notario siempre identificarse, transmitir cuál es el cometido del acta, realizar el objeto del requerimiento, que es la notificación, y si el requerido, digamos, darle obviamente la oportunidad de el derecho a ser oído, y si quiere firmar o no quiere firmar el acta. Pero en el resto de las constataciones, en donde, por ejemplo, nosotros tenemos el caso del documento electrónico, en principio el requerido no está presente. Entonces es una preconstitución de prueba del requirente, que en definitiva luego en el proceso va a ser una de las partes. Sí es muy importante el test, desde el punto de vista del test de admisibilidad, el análisis de la licitud del requerimiento. Y esto está relacionado con la denuncia obligatoria que tenemos como funcionarios públicos en el caso de que durante la constatación surgieran hechos ilícitos, y la conducta ética con relación a violación de domicilio, acceso indebido a sistemas informáticos privados o acceso indebido a plataformas que son privadas y que requieren usuario y contraseña. Esto parece, digamos, que no puede pasar, pero sí ha pasado, y tenemos casos, jurisprudencia, en donde se analizó, por ejemplo, en un caso, un cónyuge que venía a solicitar que se constataran mensajes de WhatsApp para un futuro divorcio en el celular de su cónyuge, que lo había traído, ¿no? In situ a la constatación del escribano, pero que como se sabía la clave y la contraseña, quería que el escribano constatara los mensajes en el celular de su cónyuge. Bueno, obviamente de ninguna manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mínimamente hacer ese análisis, ¿no?, de titularidad, de propiedad del documento donde se va a realizar la constatación. Otros casos muy comunes son cuando utilizamos herramientas tecnológicas como por ejemplo los drones, ¿no? Drones para constatar predios grandes que antes requeríamos circularlos con algún automotor o un vehículo. En este caso lo podemos hacer a través de una filmación en el lugar, en tiempo real, con una plataforma y con un dispositivo,
pero obviamente ese dron no puede traspasar los límites de la propiedad privada o no puede utilizar el dron para constatar más allá de los límites de la propiedad privada del requirente. Lo mismo pasa con correos electrónicos corporativos, que esto me parece muy importante porque hoy el correo electrónico es una herramienta de trabajo y al ser una herramienta de trabajo está dentro, ¿no?, de las herramientas de trabajo que puede plantear el empleador en los ámbitos de la ley de contrato de trabajo, y como herramienta de trabajo tiene una finalidad, que es una finalidad acorde, ¿no?, con el contrato de trabajo, y también, en virtud de ser una herramienta de trabajo, el empleador puede tener cierto aspecto de control de esa herramienta de trabajo. Entonces ahí, cuando hay muchos casos en donde se requiere la constatación de correos electrónicos que están dentro del correo electrónico corporativo por parte del empleador, porque existen usos indebidos del correo electrónico corporativo para fines no laborales, que pueden ser desde una situación de competencia desleal hasta una situación de acoso, hasta una situación de intercambio de material de explotación sexual infantil. Entonces, todo ese panorama de utilización del correo electrónico dentro del marco del correo electrónico corporativo para fines que no sean los derivados del contrato laboral, obviamente van a ser una vía o una herramienta o una carta a favor del empleador para un futuro despido, ¿no? Entonces, el requerimiento de constatación tiene ese fin y ese objetivo. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque aunque sea una herramienta de trabajo, aunque sea un correo electrónico dentro de un sistema corporativo, es una correspondencia de titularidad del empleado. Y como tal, tiene las mismas garantías constitucionales de la correspondencia epistolar, del dealing que es la nata, en donde se establecieron las mismas garantías constitucionales, artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional, que el correo epistolar al correo electrónico y ahora al correo electrónico corporativo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos casos. La recomendación en estos casos es, o bien la empresa contar con protocolos de utilización de herramientas tecnológicas, ¿no?, y que ese protocolo esté debidamente notificado a los empleados, o bien contar con el consentimiento libre e informado del trabajador, en donde acepta los términos y condiciones del protocolo de utilización de herramientas tecnológicas. En el caso de no existir ese documento ni el consentimiento informado, al momento de la constatación tenemos que tener presencia del trabajador. Con la presencia del trabajador, requerirle que ingrese su usuario y su contraseña para visualizar determinados correos electrónicos en donde el empleador entiende que su utilización fueron para fines o objetivos que no estaban dentro del contrato de trabajo. La negativa del empleado de brindar el usuario y la contraseña ya es un indicio importante para dejar constancia en el acta, y luego va a ser muy importante para la valoración judicial de esa prueba, o sea, para esa prueba indiciaria de la que hablaba Gastón, es decir, para que el juez llegue a la convicción de si realmente existió el hecho tal cual lo describe, en este caso, el empleador, que seguramente va a ser el hecho que va a motivar a posteriori el despido. Y esto es algo importante. ¿Hay alguna duda hasta acá? Están bien, ahí están. Yo decía, ¿dónde estaban? Están ahí en el chat, muy bien. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vemos en los fallos, en un montón de fallos, porque la verdad que es genial estudiar e investigar el tema de las actas notariales de constatación de prueba electrónica a través de los fallos, ¿no? A ver, bueno, ¿qué es lo que
¿cuál es el resultado? Porque de esta tarea de preconstitución de prueba, nosotros tenemos que ver si tuvo eficacia, ¿no? Porque esto es muy importante. La intervención de un notario o la intervención de cualquier operador jurídico, lo que quiere es que esa intervención en ese momento sea válida, es decir, acorde a las normas de fondo, y eficaz, que tenga la eficacia que tuvieron en mente las partes al momento de requerir, ¿no? Y eficacia que fue, digamos, analizada tanto por el requirente y a veces no tanto por el requirente, sino principalmente por su letrado que lo está asesorando acerca de cuál es la estrategia. Entonces nosotros queremos que sea eficaz. Y en el análisis de esa eficacia, nosotros tenemos dos puntos fundamentales. Uno es la diferenciación básica entre hechos auténticos y hechos autenticados, que esto parece que estaría dando derecho notarial en la facultad, ¿no? En las dos materias de orientación que teníamos, no sé cómo será ahora, pero parece que estuviera dando derecho notarial 1, ¿no? Pero eso es un tema que se repite constantemente. En todos los fallos vemos que hay una confusión entre hechos auténticos y hechos autenticados. Los hechos auténticos son los hechos que el notario manifiesta en el acta haber realizado por sí mismo, haber percibido directamente por sus sentidos. Ingresé en la computadora del requirente o ingresé en mi propia computadora. Bueno, eso es un hecho auténtico. Si yo quiero impugnar el acta porque quiero demostrar que el notario no ingresó a la computadora del requirente o no ingresó a su propia computadora, ese hecho tengo que destruirlo o tengo que impugnarlo por redargución de falsedad, porque ese hecho auténtico está embebido de fe pública. Ahora, toda la situación que escapa de la percepción, porque en el proceso de constatación, y siempre yo lo que les digo es, ese proceso de constatación del documento electrónico es un conjunto, una sumatoria de actos que vamos realizando, ¿no? Ingresé en la computadora, la fecha era tal, el día era tal, todos hechos auténticos. Hice clic en determinado lugar, coloqué en el buscador www.facebook.com, ingresé en el perfil de una persona que se llamaba Juan Pérez, visualicé una foto que procedo a imprimir o procedo a descargar, o sea, hay las dos formas, ¿no? Descargar el documento digital, hashearlo para volverlo inalterable, e imprimirlo y transformarlo en papel. Importantísimo advertir que la impresión, es decir, generar un documento papel de un documento electrónico provoca una rotura de toda la trazabilidad del documento electrónico. Pero ¿por qué yo quiero imprimir, o sea, transformar el hecho digital en un documento papel? Porque tal vez le quiero mostrar al juez lo que yo estoy viendo. Lo mismo nos pasa con los WhatsApp, porque a veces no es lo mismo transcribir un WhatsApp, que eso también es un hecho auténtico. Veo este WhatsApp que dice: hola Karina, ¿cómo estás? Hoy no viniste a retirar a la nena, por ejemplo, porque quiero probar un incumplimiento de un convenio de parentalidad, ¿no? Que tenía que ir a pasar a buscar a la nena y no fui. Entonces, el padre, el otro progenitor, me envía un mensaje y me dice: hoy no viniste a buscar a la nena. No es lo mismo si yo lo transcribo en el acta que si yo le saco un print de pantalla, lo transformo en un documento papel y se lo adjunto al acta en papel y en digital, es decir, voy a resguardar el documento originario matriz digital, lo voy a hashear, lo voy a volver inalterable y se lo voy a dar al abogado para que así lo aporte al proceso. Pero también le voy a dar esa visualización al juez para que entienda el contexto, porque tal vez tuvo un emoji determinado, porque tal vez tenía 3 puntos suspensivos, porque tal vez la conversación había un montón de mensajes y este era el único mensaje. Y ahí tengo que tener mucho cuidado con el tema del horario, que exactamente lo que estoy visualizando diga el acta, porque obviamente estoy hablando de fases en donde se aplica la fe pública. Entonces, la fe pública, para obviamente no incurrir en falsedad, que esta es la facción importante que tienen que tener en cuenta, porque allí va el lugar a impugnar con relación a la veracidad o la falsedad de los hechos auténticos.
Ahora existen otros hechos que quedan autenticados, ¿no? Que son destruibles, que son impugnables por simple prueba en contrario. Y en particular, lo que tiene que ver con el documento electrónico y la identidad es una situación que, por ejemplo, con un oficio a la empresa para que me conteste si el teléfono que yo constaté es de Juan Pérez, la empresa me dice que no, y ahí ya destruyó el nexo de identificación entre lo que yo supuse que era la constatación de un mensaje de Juan Pérez y la real identidad de ese número que ostentaba, ¿no?, la identidad de Juan Pérez. Entonces, fíjense que aquí no hay un problema de nulidad del acta ni de falsedad del notario en cuanto a la visualización del mensaje, sino que hay un problema de valoración judicial de la prueba en virtud de que tengo otras pruebas como el oficio a la empresa telefónica que me dijo que no, que desvirtuó la prueba que yo aporté. Entonces, también hay otra problemática que es, no puedo hablar de nulidad del acta o el acta no sirve para constatar mensajes de WhatsApp, porque yo acá tengo que utilizar la terminología específica y tengo que entender qué es lo que está sucediendo. Hay algunos hechos que están autenticados por la presencia notarial. Hay otros hechos que son impugnables por simple prueba en contrario y hay otros hechos que van a ser destruidos por otra prueba que se aporte y que demuestre lo contrario, pero no por una falsedad del notario, sino por una característica específica del documento electrónico o del documento notarial. Bueno, vamos con... A ver, ¿hay alguna pregunta? En la hipótesis que en el lugar no haya escribano, pero sí juez de paz. Bueno, en realidad esto es un tema judicial más que nada, porque si yo puedo lograr el mismo objetivo, porque ¿cuál es el objetivo? Yo necesito preconstituir prueba. Necesito que en este momento esta situación que está vulnerando mis derechos sea fijada, ¿no? Eso decimos prueba histórica, es como que se saque una foto, ¿no?, entre comillas, en este momento de lo que está pasando, porque 2 minutos más tarde esta situación no va a estar más. Entonces, si yo no tengo escribano o no puedo acceder a un escribano, porque eso es importante también, el análisis que tenemos que hacer en cuanto a los costos, ¿no? Y a veces yo también lo que digo es, no es lo mismo, lo que dijo Gastón, no es lo mismo tener de requirente a una empresa, ¿no?, que me está requiriendo para constatar un correo electrónico corporativo, como veníamos hablando, o constatar un despido, que tener a una persona que está en una situación tal vez de vulnerabilidad porque quiere constatar determinados mensajes de WhatsApp que le están mandando en una situación de violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, no es lo mismo, no deberíamos tampoco impedir el acceso, porque esto es un servicio de preconstitución de pruebas, sería un servicio de seguridad preventiva, ¿no? Entonces, no tendríamos que impedir el acceso en virtud de un tema económico, pero bueno, desde el punto de vista del servicio notarial, no tenemos, como si pasa en los abogados, servicio de patrocinio gratuito. En el caso que no tenga escribano o que no pueda acceder, va a tener que ir a los medios de la justicia, o sea, va a tener que ir a esa medida preventiva, esa medida, una prueba anticipada, ¿no?, si se logra, porque, y esto yo estoy de acuerdo, creo que no lo hablamos con Gastón todavía, pero estoy muy de acuerdo en esto de la denegación de la prueba anticipada en estos casos, ¿no? Que si a mí me deniegan la producción de prueba anticipada, es una denegación de justicia. Yo no puedo acceder a un notario por los costos, y bueno, ¿en qué situación quedo con un derecho que yo estoy viendo vulnerado en una situación tan grave y tan sensible como es el ecosistema digital? Y que por lo general estas situaciones tienen a veces que ver con requirentes en situación de vulnerabilidad. Entonces esto es importante también, ¿no? Acá hay todo un análisis que tenemos que hacer de lo que representa la tecnología
para la vulneración de los derechos fundamentales. Y en esto estamos hablando de todo, ¿no? Privacidad, intimidad, el tema de la imagen de los niños, niñas, adolescentes, lo que pasa con los influencers, lo que pasa con el discurso de odio, con los temas de TikTok, bueno, millones de situaciones derivadas también de ostentar determinada calidad en plataformas como por ejemplo LinkedIn, engañando, ¿no?, al público, tal vez ostentando un título que no se tiene, el tema del copyright, el tema de la utilización de documentos de autoría en sitios o en páginas de internet. Mucho yo también he tenido el tema de marcas, ¿no?, marcas en las páginas de Mercado Libre, ¿no?, la utilización de marcas que no son de titularidad del que aparece como vendedor, la utilización de logos. Entonces ahí nos solicitan la constatación de esas situaciones, de esas publicaciones, a los efectos de después poder defender y amparar sus derechos marcarios. Y en esos casos, en ese tipo de constataciones, lo interesante es que por las características del documento electrónico, a veces, y esto es muy, muy importante que lo sepan, el requerimiento no puede estar tan limitado en las actas de constatación de documentos electrónicos, porque los documentos electrónicos son dinámicos, son hipertextuales, podemos ir de una página a otra, podemos estar tal vez navegando en Facebook y de Facebook nos lleve a un blog, de ese blog nos lleve a un LinkedIn, de ese LinkedIn nos lleve a un Instagram. Bueno, estos saltos que vamos dando para reconstruir o construir en conjunto con el abogado una estrategia procesal para demostrar la vinculación de esa persona supuestamente con otra persona, con otra empresa, una situación de incumplimiento de la ley de lealtad comercial, una situación de incumplimiento de la ley marcaria. Bueno, eso es decisivo poder explayarlo en el requerimiento. Y a veces no lo sé. Entonces, es interesante que el requerimiento en cierta forma me deje un poco de apertura para justamente poder navegar por todo este conjunto de documentos electrónicos que a mí me pueden dar ese mosaico, ¿no?, esa base de preconstitución de prueba que después va a coadyuvar a la sana crítica y la valoración integral de la prueba que vaya a hacer el juez en los términos del 319. Entonces, cuanto mayor es el campo que yo le estoy mostrando, mejor. El tema es que yo estoy totalmente de acuerdo, tiempo, dinero, etcétera. Pero es una situación en la que todos estamos hoy involucrados como sociedad y como personas a las cuales nos afecta la digitalidad en cuanto a la violación de nuestros derechos fundamentales. Bueno, espérenme un minutito. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, ahí están. Siguen estando, ¿eh? No los veo, pero están. Muy bien. Por lo menos hablan ahí en el chat. Bueno, entonces, dicho todo esto, como notarios también tenemos que tener mucho cuidado en cómo recolectamos la prueba, cómo la resguardamos y después cómo realizamos esa verificación en tiempo real en el expediente, porque en realidad el juez lo que quiere es ver exactamente lo mismo que vimos nosotros. Entonces, en este esquema de recolección, resguardo y adveración hay que tener mucho cuidado. ¿Puede haber algún error en este esquema de recolección, resguardo y adveración? Sí. ¿El acta es nula? No, el acta no es nula, volvemos a insistir. ¿Existe nulidad en el acta? Si quiero demostrar e impugnar un acta por invalidez, me voy a tener que ir a las causales de invalidez de los instrumentos públicos, de las escrituras públicas y de las actas. ¿Hay alguna de estas nulidades en mi caso? No, el escribano actuó dentro de los límites de su competencia, el instrumento está redactado en su facción protocolar, tiene la firma de las partes, tiene firma y sello del escribano, el papel notarial es el papel que está autorizado por el colegio, yo tengo el primer testimonio del acta a la vista, estoy hablando desde el análisis del juez, ¿no? El análisis que ustedes hagan dentro del proceso. Después, ¿se resguardó esa evidencia digital y yo en el proceso puedo reproducirla? Puede ser que sí, puede ser que no. Si no puedo
¿tengo que decir que el acta es nula? No, el acta no es nula, pero no tuvo la suficiente robustez para generar la convicción de la valoración judicial positiva o de incorporarla en ese conjunto de pruebas de valoración integral, ¿no? Porque esto también, me acuerdo que con Gastón lo discutíamos, digo, para que el juez valore si incluyo o no incluyo en mi análisis final argumentativo el acta notarial o no, primero tengo que valorarla. O sea, primero tengo que analizar si tuvo la robustez, si tuvo la eficacia para que yo la considere dentro de mi grupo de pruebas, ¿no?, integrales para llegar a este resultado. Entonces, hay un análisis. Y yo como juez, ¿puedo aceptar un acta notarial de constatación de un mensaje de WhatsApp que solo el escribano dijo que vio el WhatsApp y que transcribió el mensaje de una persona que decía que era Juan Pérez, que tenía este documento, ingresé al teléfono, constaté el número de email, bueno, realicé todo como debo realizarlo en virtud de los protocolos de actuación que más o menos nosotros hemos elaborado, pero después no resguardamos el documento electrónico original, nativo, original, no exportamos el WhatsApp, no lo resguardamos, no lo hasheamos, no hicimos nada. El juez tiene que decir directamente que no, ni la mira ni la ve, se pone una venda y no, es como que no lo hubieran presentado. No, ahí va la valoración del 319, hay un análisis integral, después tiene la testimonial, después tiene oficios, después tiene tal vez sí o tal vez no, porque en los procesos de familia, en virtud de lo establecido en el Código Procesal Nacional, en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, en el Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 700 y siguientes, tenemos normas, tenemos reglas, y ni hablar de las reglas de Brasilia establecidas específicamente en protección, la tutela judicial efectiva y diferenciada de las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, vemos que en los procesos de familia hay un análisis, hay una amplitud que está en pos de garantizar el acceso a la justicia y de llegar a la realidad, a la verdad, ¿no? A la justicia en concreto. Entonces, en esos casos, yo puedo tener esa flexibilidad, pero como juez he tenido un conjunto de pruebas que me han llevado a la convicción de que los hechos son tal cual están preconstituidos a través de ese mensaje de WhatsApp. Ahora, esa también es una responsabilidad nuestra, y digo, tanto del notario como de los abogados. A veces a mí me pasa que, por ejemplo, para una estafa, ¿no?, tienen solamente un mensaje WhatsApp. Entonces les digo, no, un momentito, acá hay que asesorar, acá tanto el abogado como el escribano tienen que poner un freno y decir, miren, si esta es la única prueba, acá tenemos que formalizar, tenemos que cristalizar en el acta una prueba robusta, vamos con todo, porque es la única prueba que tenemos. En cambio, si tenemos un conjunto, sabemos que esa prueba va a ser una prueba más. Y también asesorar acerca de los límites, asesorar al requirente y asesorar al abogado. Bueno, nosotros hasta acá llegamos, pero ¿por qué hasta acá llegaste? A veces yo les hago la analogía con lo que pasa con algo cotidiano, que es la constatación de las paredes, ¿no? Nos requieren para constatar el estado de una pared. Y nosotros decimos, bueno, voy, me constituyo en el lugar, observo la pared, una fisura de aproximadamente tantos milímetros, ¿no? Y bueno, y no mucho más, le saco una foto y después eso va como prueba documental, llega al proceso y el juez esa manifestación la tiene como auténtica, porque es una manifestación del notario que está analizando, está constatando una situación en el mundo físico a través de sus sentidos, que está embebida en la fe pública, que es un hecho auténtico, que si lo quiero destruir, tengo que ir por redargución de falsedad. Ahora, si esa fisura fue por los movimientos del suelo derivados de la construcción del terreno lindante, o fue porque hace 25 años que la pared está destruida, y la verdad que es un tema que yo, o sea, ¿hay responsabilidad o no hay responsabilidad de la constructora, no? Ahí sería un daños y perjuicios contra la constructora. Bueno, ahí el escribano no tiene nada que decir, no puede decir, porque no es especialista. Para eso, y si la única prueba que tengo es esa fisura en esa pared, voy a pedir una asistencia de
de un especialista, de un arquitecto, de un maestro mayor de obras, que venga y coadyuve a ese análisis, o sea, a la constatación de ese hecho. El hecho es constatable, es objetivo, yo no puedo parcializar mis dichos, no puedo usar demasiados adjetivos, tengo que ser lo más imparcial, lo más objetiva posible. Pero todo lo demás sí se lo puedo dejar al arquitecto. Lo mismo pasa acá. Entonces, si yo sé que es la única prueba, yo constato el mensaje WhatsApp, pero le dejo al especialista informático toda la parte de recolección, resguardo e incorporación al proceso de la mejor manera posible y que obviamente la robustez haga que no sea susceptible de impugnación, ¿no? Es el acta y que en caso de pericia sea perfecto, o sea, coincida en un alto porcentaje lo constatado a través del acta de constatación notarial con la pericia informática que se realice en el ámbito del proceso. Bueno, entonces, pregunta, el notario no es especialista ni perito, ¿no? Entonces dice, ¿puede constatar? Sí, puede constatar lo que percibe directamente en la pantalla, pero tiene limitaciones técnicas. No puede verificar aspectos técnicos como la autenticidad de los metadatos. No puede porque está mal, porque es inválido, porque es falso, no puede por una situación de competencia, no es competencia del notario tener conocimientos técnicos en materia informática, pero sí tiene que tener conocimientos mínimos en materia informática porque tampoco puede ser no diligente y no completar el acta con los requisitos mínimos, como yo les decía, de identificación del celular donde se hace la constatación, de identificación del número de celular, los aspectos relacionados con ese perfil, los aspectos relacionados con la compañía de celular que tiene el teléfono. Si queremos, también podemos hacer una declaración de titularidad del requirente sobre el aparato. Podemos también chequear y verificar con la ENACOM si ese email no está inutilizado, porque tal vez hay una denuncia con relación a ese número de email, ese teléfono, entonces ahí nos despierta alguna sospecha, ¿no? Podemos realizar una serie de actos tendientes a cumplimentar con nuestra debida diligencia. Pero tampoco no podemos pretender ser especialistas informáticos porque tampoco somos arquitectos, como tampoco somos mecánicos, cuando hay que constatar los daños en un auto, en un daños y perjuicios, o una situación de reclamo contra una aseguradora, también en daños en los autos, etcétera. O sea, tenemos que pedir colaboración profesional. Y la verdad que esa colaboración profesional hace que el acta notarial de constatación sea una herramienta de preconstitución de prueba en un marco colaborativo. Y esto es lo que a mí me parece más importante, ¿no? Es decir, bueno, borramos esos límites tan fuertes que están preestablecidos, ¿no? Entre el notario, el abogado, el juez, y generamos una herramienta colaborativa en defensa de los derechos de la persona. Bueno, a ver si tengo alguna. Creo que ya estoy, ¿no? Son 3 minutos. Creo que acá yo les voy a dejar esta presentación. Obviamente, este tema da para que hablemos todo lo que quieran, por lo tanto, estamos a disposición, Gastón y yo, para cualquier consulta que tengan. Más o menos todo lo que está en esta presentación lo hablamos. Cualquier duda que ustedes tengan nos los hacen saber, cualquier pregunta, también si no se animan, pueden hacer las consultas por los medios digitales de contacto, al mail, al Instagram, si quieren ahí pueden sacar los datos míos o los de Gastón para poder contactarse con nosotros y bueno, obviamente seguir investigando y hablando de este tema que es tan interesante. Bien, muchas gracias Karina, también Gastón. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por este lado, solamente resta, bueno, agradecerles nuevamente. El material que comentaba Karina y el que usó también Gastón lo vamos a subir en el campus, lo van a poder encontrar ahí desde mañana. Quedan habilitados desde este momento que puedan completar la encuesta y así descargar el certificado de participación en esta jornada. Así que bueno, Karina, Gastón, no sé si estás por ahí, lo que quieran, por acá, muchas gracias. Bueno, yo solo decirles gracias por el espacio, por permitirme estar acá con ustedes, también a Gastón, que
los dos estamos investigando y desarrollando este tema que nos parece muy interesante y principalmente por el respeto, por bueno, las devoluciones que nos están dando. Muchas gracias. La verdad que para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes esta tarde. Muy bien, bueno, será hasta la próxima entonces. Buena tarde para todos y todas. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós.